comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, paz y bien, que el Señor les tenga con mucha bendición en esta mañana que nos regala para bendecir su santo nombre, para alabarle, para glorificar a nuestro Rey, Dueño y Señor. Y hoy especialmente le vamos a alabar y a bendecir y agradecer al Señor porque Él subió a la derecha del Padre para hacernos un lugar. Y ese lugar es el que vamos a contemplar cómo baja desde el cielo, que va a ser la morada de Dios con nosotros. Este es el tema maravilloso. Y primeramente, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración. Le vamos a invocar a nuestro Padre Santísimo, nuestro Rey, nuestro Dueño, Señor Todopoderoso, el Shaddai, el que es providente, el que es amoroso, el que es misericordioso, a nuestro Padre Santísimo. Bendito y alabado sea, Señor. Estamos bajo tu mirada, Santísimo Rey, en todo momento, en todo lugar. Te damos gracias, Jesús, y quiero pedirte infinitamente, Padre de bondad, que hoy nos mires a los que estamos aquí reunidos para escuchar esta palabra de la Nueva Jerusalén, para que ya a partir de esta formación de este día nos sintamos solamente ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Te pedimos, Padre Santísimo, que a todos nos lleves, a todos nos conduzcas ahí a tu manta santo de Sion, que nos conduzca, Señor, a tu morada santa para vivir eternamente contigo. Te pedimos, Espíritu Santo Paráclito, que vengas en este día sobre cada uno de nosotros, aletea con fuerza, con poder, Señor. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, ven, Señor, dador de vida. Ven a ser nuestro director, la luz y el amor de nuestros corazones. Dándole gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores. Empezamos nuevamente entonces este camino que hemos recorrido ya años, ya creo que va 2 años o 3, de este libro maravilloso del Apocalipsis, que nos habla de esas realidades llenas de esperanza, de esa vida futura que compartiremos eternamente en el gozo, todos los hijos de Dios con nuestro Padre con bondad, dándole gracias a Él, bendiciendo su santo nombre como siempre. A Él le vamos a decir siempre aleluya, a Él le vamos a decir siempre gloria a ti, Señor. Todo el honor, toda la gloria, toda la sabiduría, toda la fuerza es para ti, Cordero Santo, inmolado, glorioso, que nos lavas las vestiduras con tu sangre, Señor. Entonces vamos ahora a continuar en el capítulo 21 del Apocalipsis. Veíamos en el primer versículo que vimos en la enseñanza pasada, veíamos cómo el Señor renovaba todo, cómo hacía nueva todas las cosas y cómo hacía estos cielos nuevos y esta tierra nueva, donde Él por medio del fuego purificador hacía una nueva creación. Desde esa nueva creación vamos a entrar entonces en este versículo 2, donde vamos a ver cómo baja la Nueva Jerusalén. Pero lo primero que tenemos que saber es que cuando ya el Señor, el cosmos y ya los humanos, los hombres que quedamos transformados, transfigurados, todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante va a estar desde la perspectiva celestial, desde el cielo. Nosotros, como decíamos la semana pasada, es un misterio, no podemos comprender perfectamente esto, pero es como que el mundo, el cosmos, al ser renovado en cielo nuevo y en la tierra nueva, se eleva al cielo, ¿no? Se eleva a uno de los estados del cielo, y el hombre también, al tener cuerpo glorioso, es como que se eleva al cielo, y ahí se da todo lo que vamos a ver el día de hoy, de esta bajada de la Nueva Jerusalén, que se da también en este plano celestial, pero también a la vez que tiene esta sustancia que le podríamos decir como cuerpo, ¿no? Que es esa tierra renovada, ese cielo renovado y nuestro cuerpo renovado, cambiado a ser glorioso, ¿no? En una de las exégesis de los profesores de Salamanca, esta completa renovación del mundo exige que la nueva capital sea totalmente celeste, y por eso desciende del cielo, ¿ya? Porque en esta creación ya no nos podemos imaginar, en esta nueva creación, no nos podemos imaginar una ciudad a la manera de la creación del presente, que en este tiempo sería
antigua, no pasada, sino tenemos que ya ahí imaginarnos una creación celestial. La ciudad será celestial, como baja, como desciende del cielo. Y tenemos que imaginarnos que desciende como un cubo, porque es cuadrada, y eso veremos en los próximos encuentros, las medidas y de qué está hecha y todas estas cosas, ¿no? Hoy vamos a ver la importancia de que esta ciudad se sigue llamando Jerusalén. Voy a leer capítulo 21, versículo 2. Dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto de Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Aquí, con esto, aquí nos vamos a parar porque tenemos casi para toda la hora con este versículo y vamos a ver entonces nuevamente que la ciudad santa, la palabra, el título de ciudad santa, ya se la aplicaba a la ciudad de Jerusalén del tiempo de nuestro Señor y del tiempo pasado, desde que fue fundada por David. David, el rey David, hace la capital de los jebuseos y hace de eso la capital del reino de Judá, del reino de Israel, del reino del pueblo de Dios. Todavía no había habido esa división de los reinos y estaba todavía el pueblo de Dios completo, las 12 tribus, y ahí la capital al principio era entonces la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿de dónde venía este nombre? En hebreo, Jerusalén. Yeru significa capital, significa ciudad, por eso se llama la ciudad santa, y también tiene el sentido de tienda, de morada, del lugar donde se reúnen los hijos de Dios, ¿no? Y Shalem tiene la raíz en hebreo que es Shalom. Shalom es paz, pero no paz simplemente, digamos, en el sentido de tener paz, porque en la raíz de Shalom está también la palabra hebrea que tiene que ver con el hacer la voluntad de Dios. Entonces, la ciudad santa es la ciudad donde se hace la voluntad de Dios. La ciudad santa es que al hacer la voluntad de Dios y somos herederos de la voluntad de Dios, nosotros ahí encontramos la paz verdadera en nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir, a grandes rasgos, digamos, la palabra Jerusalén, ¿no? Jerusalén, en ese tiempo ya, desde la fundación, como decía que fundó el rey David, desde esa fundación para el pueblo, ya fue considerada para ellos un don de Dios, un regalo de Dios, y fue el centro de la capital, no tanto de digamos, como un estado o de una nación, sino de un pueblo que seguía a Dios, ¿no? Que seguía a Dios, y el rey David hace el primer sacrificio donde ofrece a Dios ese sacrificio agradable desde ahí, desde el monte Sión, y de ahí ya el rey Salomón, construye el primer templo en la colina oriental de la capital. Entonces, en el monte Sión, que sería el corazón, como nos explica la exégesis, el corazón de la ciudad, porque era el lugar exacto donde Dios iba a morar con los hombres, en el templo, ¿no? A través del templo iba a morar con los hombres, y donde los hombres iban al encuentro de Dios. Por eso nosotros encontramos en los salmos del 120 al 134, se llaman estos salmos la canción de las subidas, porque el templo, al estar en el monte Sión, en un monte alto, la gente venía en peregrinación, caminando, cantando estos salmos para subir a encontrarse con Dios, y era el lugar del encuentro con Dios, el lugar donde Dios hablaba por medio de sus profetas y donde Dios moraba con sus hijos. Esto vamos a ver la importancia de la palabra Jerusalén, de tener que los hijos de Dios tengan una capital en el sentido de que Dios habita con ellos, y esto es lo que vamos a ver ahora con la nueva Jerusalén. La Jerusalén del pasado se llama la Jerusalén terrestre, va a tener una contraposición que sería la Jerusalén celeste. La Jerusalén celeste y la Jerusalén terrestre, dicen ya los padres de la iglesia, específicamente ejemplo, Orígenes,
que hay una comunicación como un puente entre la terrestre y la celeste, y que va a haber siempre, aunque hay una división, digamos, inmensa de que nosotros no vemos ni sentimos la Nueva Jerusalén, pero que va a haber, dice Orígenes, como unas fisuras, si se puede usar esa palabra, unas fisuras donde habrá canales de comunicación entre la Nueva Jerusalén o Sion, como se le llama, Monte Sion, y también la Jerusalén terrestre. ¿Pero en qué sentido? Vamos a ver en qué sentido para nosotros cristianos. El pueblo antiguo de Israel, el Israel de la carne, los hermanos nuestros mayores judíos, le siguen considerando la ciudad de Jerusalén en el estado de Israel, la ciudad santa, la ciudad del gran rey, le sigue todos esos títulos que tiene la ciudad de Jerusalén, dada por la palabra de Dios a través de los profetas y los salmos. La ciudad también se le llama la ciudad del santo de Sion, se le llama la ciudad del santo de Israel, la ciudad donde mora Dios. Tiene un montón de títulos de gloria, la ciudad de Jerusalén, la terrestre, y a la terrestre la que está en el estado de Israel. Esa ciudad donde se debería dar culto a Dios, como ustedes saben, y podemos estudiar eso en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cayó muchas veces en idolatría, ¿no es cierto? Esa ciudad, en vez de dar culto y de ser el lugar, la ciudad santa, de los hijos de Dios que se encuentran con su Dios, se convirtió también, cuando fue pecadora, en ciudad pagana, en ciudad donde se hacían actos de idolatría. Y luego también vino momentos en que la ciudad fue purificada, fue lavada, como por ejemplo encontramos en Segunda de Macabeos, cuando retoman nuevamente la ciudad de Jerusalén, y lo primero que hacen es consagrar el templo, porque siempre ha sido ese corazón el lugar más importante de Jerusalén, el monte Sion, donde está el templo de Dios, donde se encuentra, donde hay ese encuentro de Dios con los hombres. Entonces, ha habido así, el Señor Jesús le llama a Jerusalén, 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 tú que matas a los profetas. Y también el Señor llora, y dice ahí, dice, llora profusamente. ¿Qué significa llora? Pero llora con todo, con nariz, con ojos, con todo, al contemplar desde el monte de los Olivos, Jerusalén, que iba a ser destruida, ¿no? Por eso le dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. No les dicen, hay ese amor a la ciudad de Jerusalén, la terrestre también. Pero ya en los tiempos, para nosotros, digamos, cristianos, después de la destrucción del templo, cuando los primeros cristianos se instalan en la ciudad de Jerusalén también, lo hacen no en el monte oriental donde estaba el templo, donde era el Sion, el monte Sion para el pueblo de Dios del antiguo pacto, de la antigua alianza, sino se trasladan al monte occidental, los primeros cristianos, al monte Sion de los cristianos, que es la madre y la madre de la madre iglesia, porque en ese monte Sion, del lado occidental de la ciudad de Jerusalén, en ese asentamiento de los primeros cristianos, está nada más y nada menos que el cenáculo, y el cenáculo, como muchos deben conocer, es donde el Señor hizo su nueva alianza y donde Él transformó su cuerpo y su sangre en la Santa Eucaristía. Ahí es donde está entonces el cenáculo, y también en el monte Sion actual, digamos, sobre todo de la iglesia naciente después de la destrucción del templo, que estaban asentados ahí, y era el corazón del cristianismo, el corazón de la iglesia. Incluso, ya voy a leer un momento más lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II al respecto, cómo habla del monte Sion y qué es el monte Sion para cada uno de nosotros cristianos. Claro que lamentablemente nosotros no conocemos mucho de este tema, y a veces cuando vemos monte Sion nos quedamos en blanco, no sabemos qué es, ¿no? Y en el monte Sion también está el lugar donde la María Santísima fue elevada en su cuerpo también a los cielos. Ahí todo esto sucede en el monte Sion. Por eso para los primeros cristianos era el lugar, el punto, el corazón central de donde nacía la iglesia. Más adelante, digo, como vuelvo y repito, los primeros padres de la iglesia, tomando nuevamente a Orígenes,
Él ya habla, y en esto nos vamos a anclar para poder comprender lo que está sucediendo ahora, que está bajando la nueva, y lo mismo la palabra nueva en el hebreo no solamente es que el Señor hace algo nuevo, sino también significa una regeneración, ¿ya? Una purificación. Por eso hay conexión entre la Jerusalén terrestre con la Jerusalén celeste. ¿Qué dice Orígenes? ¿No? Él deja la ciudad de Jerusalén, del Estado de Israel, la deja como el lugar donde Cristo vino y pisó, vivió, hizo los misterios más grandes, donde hizo la nueva creación, donde resucitó, donde murió, donde hizo todo, no todo. Pero él de ahí toma todos esos títulos gloriosos sobre Jerusalén, ya no sobre la ciudad que está en el Estado de Israel, sino los trasladan ¿a qué? A la iglesia naciente. Entonces podría decir que la Jerusalén terrestre es la iglesia naciente, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia Católica. Esa sería la Jerusalén terrestre, donde están puestas todas las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre esta iglesia, que ya no es ya un lugar. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto, una nueva alianza, ¿ya? En ese sentido que estamos diciendo ahora, digamos, la Jerusalén del Estado de Israel, no tendría para nosotros un valor en este sentido de la alianza. ¿Por qué? La antigua alianza, como ustedes conocen, el antiguo pacto, se fue escrito, ¿no?, en las piedras de la ley, está escrito en la Torá, está escrito en el Midrash y el Talmud. El pueblo de Israel conoce la ley de Dios y vive en el antiguo pacto. Nosotros tuvimos en el monte Sión, justamente de la colina occidental, el nuevo pacto, donde nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice, y San Pablo también nos vuelve a repetir, que ese nuevo pacto ya fue inscrito en los corazones de cada uno de nosotros, y como dice 2 de Corintios 3:16, nos convertimos en el templo del Dios vivo, el templo del Espíritu Santo, y al ser templo y nosotros ser cuerpo, somos un cuerpo, la iglesia, ¿no es cierto?, el cuerpo místico de Jesucristo, del cual Jesús es la cabeza. Entonces, no sé si me estamos siguiendo, no, que espero que no sea complicado. Salimos de la Jerusalén terrestre, que está ubicada en el Estado de Israel, ¿no?, donde se dio el primer pacto, esa ciudad santa, esa ciudad gloriosa, donde tenían todas las promesas. Y una de las características de esta ciudad del rey David, fundada por el rey David, era que primero era característica, que era la inviolabilidad, ¿no?, que era inviolable, que no debería entrar nada impuro. Esto vamos a ver cómo comienza ya a funcionar en la Jerusalén, hablando ya, digamos, desde el punto de vista del nuevo pacto, que es la iglesia, que comienza a ver estas piedras de la Jerusalén terrestre, porque estamos en la iglesia terrestre militante, que vamos caminando hacia la iglesia celeste. Esta iglesia Jerusalén terrestre se va yendo a elevar, ¿no? Por eso siempre en los encuentros con Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es subir a un monte, subir al monte Sión, ¿no?, que es esta nueva Jerusalén. Entonces, esta iglesia camina a subir al monte Sión, a la nueva Jerusalén, esta Jerusalén terrestre que va subiendo. Y como digo, hay comunicación, y el Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey, el poderoso, nos ha abierto un camino para subir al santuario. Y eso nos dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 19 y siguientes. Nos ha abierto un camino nuevo, y Él, cuando en el momento que murió en la cruz, recuerden que hubo un gran terremoto, se destruye el templo, por eso pasa el Sión al monte de al lado, digamos, el occidental, donde, como digo, se estaba el cenáculo y la ascensión de María. Se destruye el templo, se rasga
el velo. Y por eso Hebreos 10 dice, Dios rasgó el velo para darnos un camino nuevo para entrar en el santuario. Aquí donde estamos diciendo, ya aquí estamos viendo que nosotros tenemos que aquí también en la tierra, en la Jerusalén terrestre del nuevo pacto, en la iglesia que va caminando a encontrarse con la Jerusalén celestial, tenemos que también utilizar estos mismos salmos de la canción de la subida, Salmo 120 al 134, para subir, para elevarnos de corazón a nuestra patria, que es la nueva Jerusalén. Qué bello, ¿no? Es una cosa bellísima. Entonces, decimos que en esta ciudad santa, que dice aquí la palabra, y vi la ciudad santa, vemos la ciudad santa ya que va a venir resplandeciente, no completamente celestial, por eso baja del cielo, totalmente espiritualizada. No podemos imaginarlo nosotros, solo tenemos unas ideas nada más, pero es la Jerusalén terrestre fundada por el rey David, tiene esa prefigura que se realiza perfectamente en la Nueva Jerusalén. Nosotros, si por ejemplo estamos en la madrugada en la ciudad de Jerusalén del Estado de Israel, nosotros podemos ver prácticamente el sol que se refleja en toda la ciudad y en las cúpulas doradas. Si han estado ustedes en Jerusalén, una belleza, cómo se ve todo dorado, resplandeciente al amanecer, y cómo también se ve rojo al atardecer, ¿no? Rojo, completamente rojo, y eso es un poquito, muy pálidamente, el resplandor que tendrá la nueva Jerusalén, el lugar donde cuando baja ya, estamos diciendo entonces que Cristo el Señor, sentado en el trono blanco, con fuego a los pies, ¿no es cierto? Ya los hijos, sus ovejitas que estaban a la derecha, dice, venid hijos benditos de mi Padre, estamos con Él, ¿no es cierto? Se renueva la tierra y el cielo y enseguida baja la ciudad santa. Ese es el don de los dones. Podemos decir entonces que la ciudad de Jerusalén es un don de Dios. Y ahí esto no lo digo yo, lo dicen los padres de la iglesia también, es el don de los dones, y que nosotros, como nos dice Filipenses 3:20, nosotros somos ciudadanos de la ciudad santa, somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, y por esa es nuestra patria. ¿Qué debe haber en nuestro corazón? El saber que no somos de aquí, sino somos de esa patria que el Señor Jesús en San Juan, en el capítulo 14, versículo 2, nos dirá claramente que Él sube al Padre para prepararnos una mansión, para prepararnos, dice ahí textualmente en la Biblia de Jerusalén, prepararnos un lugar. Y eso es lo que estamos viendo hoy descender desde el cielo, ese lugar que Cristo nos ha puesto, que nos ha preparado como una morada, y vamos a ver para qué, por qué. Esto es una maravilla, queridos hermanos, esto que tenemos en herencia, ¿no? Por eso, en esta palabra, Nueva Jerusalén, nuevo creado, todo nuevo, renovado, todo lo que en el pasado estaba mal, que era impuro, aquí ya será la ciudad de la pureza, que fue pedida por los profetas a la ciudad, digamos, la Jerusalén terrestre, pero que se cumplirá todas esas promesas y todos esta paz de la ciudad santa, todo se cumplirá aquí en la nueva Jerusalén, ¿no? ¡Qué belleza! En esta nueva, como decía, en esta nueva creación, como una nueva ciudad, una nueva capital del reino de Dios, donde se reúnen todos los elegidos que fueron escogidos por el mismo Cristo desde antes de la creación del mundo, como nos dice Colosenses en el famoso himno cristológico de capítulo 1, ¿no? Antes de la creación del mundo ya hemos sido elegidos para vivir en esta ciudad. Miren qué cosa tan maravillosa, pero no hay algo más maravilloso que esto, ¿no? ¿Y quiénes habitarán? Con eso yo quiero contestar con el Salmo
87 para saber, ¿no?, que los herederos del primer pacto era el pueblo elegido, como ustedes conocen, el pueblo de Israel, los judíos. Ahora vamos a ver quiénes habitarán ahí en la ciudad santa de Jerusalén. ¿Qué dice el Salmo 87? Dice, está enclavada entre los santos montes, prefiere Yahvé las puertas de Sión. Maravillas dicen de ti, ciudad de Dios. Yo cuento a Rahab y Babel entre los que me conocen. Filisteos, tirios, etíopes han nacido allá. ¿Ya? Entonces estamos viendo que los herederos de la Nueva Jerusalén vienen de todas las naciones. Aquí está nombrando todo lo que acabo de decir. Eran naciones paganas, eran naciones que estaban en contra del pueblo de Israel, que desde ahí Cristo ha sacado, desde el mismo Egipto, desde el mismo Babel, que para nosotros ustedes hemos hablado muchas veces del tema, ¿no? Que siempre han representado ese reino del anticristo, ese reino del enemigo en la tierra, ese antirreino con la antirey. Desde ahí saca el Señor y les hace heredero. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Salmo 85, versículo 5. Pero de Sión se ha de decir, Sión, Jerusalén, Nueva Jerusalén, es igual, ¿no? Pero de Sión se ha de decir, todos han nacido de ella, todos han nacido de ella. La ha fundado el propio Altísimo. Esta es una ciudad fundada por el propio Altísimo, como dice aquí. Dice, Yahvé escribirá en el registro de los pueblos, fulano ha nacido allí. Así dice aquí la palabra, no estoy utilizando yo. Fulano ha nacido allí. Los príncipes, los mismos que los hijos, todos ponen su morada en ti, ¿ya? Es una llamada a la universalidad, a lo que es en el origen y la raíz de la esencia de nuestro nombre, del nombre católico, como el pueblo de Dios, porque es universal. No solo será para los católicos, no solo será para una nación o para otra, sino para multitud, para muchos bienaventurados que eligieron a Cristo y fueron lavadas sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entonces Dios, el Altísimo, que funda esta ciudad, tendrá un registro que dirá, fulano, espero que sea tu nombre y mi nombre, fulano ha nacido ahí, fulano ha nacido en la ciudad santa, en el monte santo de Sión, la nueva Jerusalén. Recordemos que el monte santo, el monte de santo de Sión, es el corazón mismo de la Jerusalén, porque es el lugar de donde habita Dios, la morada misma de Dios. Y uno de los títulos, nos explica San Juan Pablo II, aplicados a María desde los orígenes de la iglesia primitiva, es hija de Sión, ¿no? Hija de Sión, con este sentido fuertísimo que tiene, ¿no? Y que, bueno, este canal de YouTube toma de ahí tiene este nombre de Monte Sión, en la morada del Dios Altísimo, donde ha fundado esta ciudad resplandeciente para todos sus hijos. Qué bello, ¿no? En la exégesis de la Biblia de Jerusalén nos dice, la ciudad de los elegidos, en contraste total con la Babilonia que leíamos, ¿se acuerdan? Apocalipsis 17 y 18. Es un don de Dios y está en esa perspectiva puramente celestial. Jerusalén, ciudad de David, el capital y centro del reino religioso de Israel, se convierte en esa ciudad celestial, donde, como digo, todo lo que Cristo hizo es hacer esta nueva creación que, como decíamos, empieza el primer día que Él resucita, esta nueva creación donde vemos ya en el primer versículo esa renovación total para que venga el lugar donde Él morará con sus hijos. Miren qué belleza, ¿no? En el Salmo 46, 5, dice, un río de la ciudad, ¿no? Un río sus brazos, recrea la ciudad de Dios,
santifican la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. Todos estos salmos que se aplica a la iglesia, aplica a la Nueva Jerusalén. Salmo 48:2. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Está su monte santo, hermosa colina, alegría de toda la tierra, el monte Sión, la ciudad del gran rey, ¿no? Por eso les explicaba un poco esto de cómo la iglesia primitiva se trasladó al monte de al lado del monte occidental, y ese era el Sión que se convertiría en el corazón de la Santa Madre Iglesia, donde se encontraba lo más sagrado que decíamos. Por eso tienen estos salmos ya sentido para nosotros, también tienen sentido para los judíos de ahora, pero tiene un sentido más profundo, creería yo, mucho más profundo para nosotros en la dentro y marcados dentro de esta nueva alianza, ¿no? Tanto así que, como decíamos, que se inscribe en los corazones, que también ya anunciaba el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33, escribiré mi ley dentro de sus corazones, ya decía el profeta Jeremías, ¿no? Entonces nosotros también si nosotros queremos elevarnos a la morada de Dios, a la Nueva Jerusalén, lo hacemos desde aquí, desde el templo, desde la ley, de la nueva ley inscrita en nuestro corazón. Desde este templo nosotros nos podemos elevar a encontrarnos con la Nueva Jerusalén en esa morada de Dios. Miren qué hermoso, qué bello todo lo que la iglesia mismo nos va a presentar. Les quería también leer lo que les había dicho, lo que dice San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, que hace esta catequesis del Salmo 48, que es el salmo por excelencia del monte Sión. Dice aquí, es un canto el salmo, es un canto en honor a Sión, la ciudad de nuestro Dios, que entonces era sede del templo del Señor y lugar de su presencia en medio de la humanidad. Aquí San Juan Pablo II, lo que les decía, ¿no? El templo de Jerusalén. La fe cristiana lo aplica ahora, para que digan, que no crean que la Anita es la que está haciendo estas cosas. San Juan Pablo II, la fe cristiana al monte Sión lo aplica ahora a la Jerusalén de lo alto, dice aquí, que es nuestra madre, como nos dice Gálatas en el capítulo 4, versículo 26. La Jerusalén de lo alto, el monte Sión, es nuestra madre, nuestra madre. Dice aquí también, aquí el Papa, Sión es el espacio de una cadena ininterrumpida de acciones salvadoras del Señor, para que los creyentes mantengan la esperanza en la intervención liberadora de Dios, ¿ya? Este monte Sión, donde estaba el cenáculo y la ascensión de María Santísima, el corazón de Jerusalén, que se convirtió en ese tiempo los primeros cristianos, es una cadena de acciones salvadoras hasta que se dé perfectamente ya en la Nueva Jerusalén. ¡Qué bello! Qué bello, ¿no es cierto? Por eso dice que aquí el contemplar esto, conocer esto y vivir esto nos da la esperanza a cada uno de nosotros en que Dios siempre intervendrá en su iglesia, en su pueblo, en ese Jerusalén terrestre que va caminando hacia la Nueva Jerusalén. Dice, una de las más elevadas definiciones del Señor como pastor del pueblo, Él nos guiará. El Dios de Sión es el Dios del éxodo, de la libertad, de la cercanía al pueblo, esclavo de Egipto, peregrino de la iglesia. El Dios de Sión te saca de la esclavitud, te saca de la esclavitud
¿Y qué hace cuando pasa el primer éxodo? Seca, ¿no es cierto?, el mar Rojo. Y aquí en la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva, leíamos en el versículo 1 que también el mar ya no existe, ya secó completamente el mar para este nuevo éxodo, esta nueva liberación de la tierra todavía esclava, de los hombres todavía esclavos, de la persecución que vivimos hoy, pero que vamos cruzando este nuevo mar Rojo, donde el Señor ya aquí en la tierra nueva seca por completo el mar, porque el mar ya no existe, ¿no? En esta tierra nueva y cielo nuevo, y vamos caminando, miren qué más hermoso que esto, no hay peregrinos en la tierra, caminando por ese mar seco hasta entrar en la procesión, así como el pueblo antes entró en la tierra prometida, ¿no es cierto? Nosotros entraremos en procesión a la nueva Jerusalén entre aclamaciones y cantos, entre aclamaciones y cantos. Qué lindo, qué belleza esto, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús, que es este Dios de Sión, que nos seca el mar para que pase su nuevo pueblo a la patria definitiva, que es esta Israel. El cristiano se eleva a la contemplación de Cristo, nuevo y viviente templo de Dios, y se dirige a la nueva Jerusalén celeste. Ya no tiene necesidad de un templo ni de una luz exterior. El Señor, el Dios Todopoderoso, el Cordero es su santuario y la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Esto es lo que vamos a ver también, cómo está iluminada en la siguiente encuentro, en la nueva Jerusalén, que es, como digo, una cosa bellísima, saber que Dios mismo será la luz de esta ciudad, de la ciudad de Dios, ¿no? San Agustín dice, no hay nada que afecte solo a la ciudad terrena, pues todo lo que se dice de ella simboliza algo que puede ser referido en alegoría a la ciudad de Jerusalén. No hay nada que esté de las profecías sobre la Jerusalén terrestre, no hay nada que esté deslindado. Todo tiene que ver, pero que se va a cumplir perfectamente, como decíamos, ya en la Jerusalén celeste. Y algo hermosísimo que San Juan Pablo II, tomando y haciendo eco, como dice él, de San Paulino de Nola, nos dice que tenemos que orar todos nosotros desde ahora y para siempre, podamos ser piedras vivas en los muros de Jerusalén celeste y libre, que seamos las piedras vivas de los muros de la Jerusalén celeste. Y tenemos que rezar nosotros eso mismo para que Dios uno y trino manifieste su gloria, y como nos dice la epístola de San Juan, que nosotros todavía no se ha manifestado lo que nosotros seremos. No todo lo que nosotros seremos se manifestará ya con ese cuerpo glorioso dada en esta resurrección del juicio final. Y el versículo 9 del Salmo 48 que estábamos leyendo dice, lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de Yahvé. Lo que dice también San Pablo, ¿no? Lo que el ojo no oyó, lo que el oído no vio, ni lo que el corazón presintió, Dios nos tendrá preparado en esta ciudad santa. Yahvé Shebaot, en la ciudad misma de nuestro Dios, que Dios afirmó para siempre. Que Dios afirmó para siempre. El Salmo 2:6, el Salmo 2, que hemos dicho en otras ocasiones, es el Salmo mesiánico por excelencia, el Salmo que se le aplica a Jesús como el Mesías, el ungido, el Cristo. Dice, yo mismo, Salmo 2:6, yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Aquí es donde consagró Dios mismo a su hijo como rey. Por eso él se presenta ya en la Nueva Jerusalén como el rey de reyes, señor de señores, donde él ya será rey de todos los reinos, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las razas, de todos, ¿no? Como nos dice también Apocalipsis 6,
que Él con su sangre compró hombres de toda raza, pueblo y nación. Por eso decíamos con el Salmo 86 que la ciudad santa de Jerusalén es la madre de muchos, la madre de todos. Y lo que decía Dios tan bellamente, ¿no? Fulano está inscrito ahí. Salomón construyó el templo en la colina de Sión. Esta se convirtió en un único monte en el que Dios moraba, donde Dios subía para oírlo y adorarlo. Y dio su nombre a toda la Jerusalén, la ciudad del rey mesiánico, donde se reunirán los pueblos. Se convirtió en el único monte, ese monte Sión del templo, y también se convierte ya de manera eterna, nos dice, por ejemplo, el profeta Miqueas en el capítulo 4, ¿no? En tiempos futuros, todas las naciones subirán al monte santo de Sión a dar honor y gloria a el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Yahvé Dios caminará delante de todos sus hijos, de todas sus ovejas, dice el profeta Miqueas. No, voy a leer entonces ese único monte, solo para tener referencia y asentar esta idea de que subir, y la idea de subir un monte está bien asentado en la Biblia. Es un signo bíblico muy fuerte el subir al monte para escuchar a Dios, para orar con Dios, ¿no es cierto? Sabemos ejemplos rápidos, ¿no? El monte Sinaí, donde Moisés se encontraba con Dios, escuchaba a Dios, recibió las tablas de la ley, ¿no? Ese monte Sinaí. También podemos ver el Horeb, el monte del Horeb, donde el profeta Elías también escuchó a nuestro Dios, Jesús mismo. Después está el monte Sión, donde se pone el templo físico ya y se convierte en el único monte, ¿no? Y después nuestro Señor nos dice varias veces en los evangelios que Él subía al monte, no dice cuál, subía al monte a orar, a encontrarse. No está poniendo el Señor, no algo como qué lindo lo que sea el Señor, sino para que nosotros hagamos desde ya perfectamente los que subamos, los que nos elevemos a la morada de Dios desde la tierra, desde la Jerusalén terrestre, desde la iglesia católica, ya subamos al monte, pues ahí veremos en el monte, desde lo alto del monte, descender mismo a la nueva Jerusalén. Dice aquí en el versículo 2 que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como la novia ataviada para su esposo. Esto es bellísimo, bellísimo, tan bello que no hay palabras para describir esto. Primeramente, nosotros tenemos que conocer nuevamente que ya desde, por ejemplo, el profeta Oseas habla con este término conyugal que hemos hablado algunas veces, ese amor conyugal de Yahvé para con su pueblo. Ya su pueblo era personificada como la esposa de Yahvé, ¿no es cierto? Y aquí también nosotros vemos aquí cómo ya en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo se presenta en Mateo 9:15, se presenta como el novio, ¿no? Y también leemos también en Mateo 26, en la parábola, las 10 vírgenes que se presenta como el novio también. Él se está ya presentando como el novio para que en este momento que baja la nueva Jerusalén engalanada, vestida como la esposa perfecta del Cordero. Nosotros leemos en Efesios 5, más bello que esto ya no hay, ¿no es cierto? Que Cristo entregó su vida por su esposa, la iglesia, por la esposa de la iglesia. Y aquí vemos ya los desposorios. Nos dicen las exégesis que serían los nuevos desposorios, porque el pueblo que era la esposa de Yahvé, ese pueblo fue infiel, como ustedes conocen muchas veces. Esta ciudad que baja como la esposa, el lugar donde habitarán todos los hijos de Dios, que es la madre, es nuestra madre, dice Gálatas que leímos hace un momento, ya baja perfecta, purificada, engalanada, vestida ¿con qué? Y eso también nos habla Efesios en el capítulo 5, ¿no? Que el Señor la embellece, Él mismo le adorna, Él mismo le viste, Él mismo la engalana
no solamente con su pasión y su muerte y su resurrección, sino con todo tipo de dones y bendiciones. Y por eso lo que estamos viendo bajar del cielo es la esposa del Cordero, donde veremos esas bodas del Cordero. Ya más lindo que esto no hay, ¿no es cierto? Esas bodas del Cordero. Voy a leer esta exégesis de los profesores de Salamanca. Dice, la presenta personificada bajo la figura de una novia ricamente ataviada. Se le llama Ciudad Santa porque de ella surge el templo del único Dios verdadero, y al mismo tiempo será nueva porque en ella ya no habrá ninguna cosa impura o profana. Jerusalén era el símbolo de la alianza de Dios con el pueblo escogida. La literatura rabínica habla de la existencia de un modelo de la ciudad de Jerusalén junto a Dios, antes de que fuera fundada la tierra. Imagínense, esto se lee en la literatura rabínica, que ya la ciudad estaba de junto a Dios desde antes de la creación del mundo. ¿Qué cosa? San Juan se sirve de esta creencia judía de una Jerusalén preexistente que se manifestaría en los tiempos escatológicos para describirnos una nueva Jerusalén totalmente espiritual, mansión de los elegidos. Hacia esta ciudad futura ideal se dirigían las miradas y las esperanzas de los israelitas, como nosotros vemos en Ezequiel, los capítulos 40 y 48, que describe a esa Jerusalén como debería ser perfecta, que la idea de en el tiempo de Ezequiel era que la ciudad terrena sea así, pero que cuando uno lee, ¿no? Y les invito a que lean, ¿no? Ezequiel del 40 al 48 más nos evoca la ciudad santa, la purificada, la inviolable, la que viene ya para ser esa novia santa del Cordero de Dios. Eso es lo que vamos a ver en este momento, dice aquí, y como Israel, según la concepción de los profetas, está íntimamente ligado con Yahvé por un vínculo conyugal, por eso se le llama la esposa de Yahvé, ¿no? Esto nos explica claramente este nombre de esposa en cuanto representa el pueblo de Dios. Esta concepción profética se funda San Pablo para decir que Jerusalén es nuestra madre, porque representa al pueblo de los hijos de Dios, de los que creyeron en Jesucristo y aprendieron de él a amar a Dios Padre. El mismo San Pablo considera a la iglesia como la esposa de Cristo, como decíamos, Efesios 5 del 22 y siguientes, como nos explica ya la Santa Iglesia, la Santa Madre Iglesia, que ese título tiene por excelencia de Madre Iglesia, esposa del Cordero, que baja ya engalanada esta ciudad morada de Dios con cada uno de nosotros. Repito lo que dice el Salmo 87:5. Pero de Sión, Jerusalén, se ha de decir que todos han nacido de ella, porque porque el Altísimo mismo la ha fundado. La exégesis nos dice, los paganos son adoptados por Sión, por la Nueva Jerusalén, que se convierte en su verdadera patria. ¿Ya? Y ahí tiene la función maternal de Sión, esposa fecunda de Yahvé, figura de la iglesia. Función maternal de Sión es lo que también nos decía el Papa San Juan Pablo II en esa catequesis bellísima que estábamos leyendo, ¿no? Estamos viendo entonces cómo ya en este momento creo que vamos a terminar por la hora, porque si entro en el siguiente versículo va a ser así también de hermoso, de largo, toda esa explicación que nos da la palabra de Dios, que nos da la exégesis. Nosotros nos podemos quedar aquí en este momento con muchas ganas de seguir continuando con lo que es la nueva Jerusalén, esta patria. Le vamos a decir a nuestro Señor Jesucristo que Él ponga en nuestros corazones, selle un fuego dentro de cada uno de nosotros, de poner ese anhelo de llegar a esa patria, ese anhelo de vivir ahí, de imaginarnos cómo es nuestra querida ciudad
de Jerusalén celestial, completamente que baja del cielo hacia un mundo que fue ya renovado y transfigurado, y que nosotros para entrar en esa ciudad debemos también tener este cuerpo glorioso, y ese cuerpo glorioso, la única referencia que tenemos es con el cuerpo glorioso del mismo Cristo, que tomó también esa carne para vivir en medio de nosotros juntos. Hacia allá estamos caminando, queridos hermanos. Estamos diciendo que ese mar ya no existe, que veíamos en el versículo 1, que como hemos explicado en otras ocasiones, y nos dice también la exégesis de aquí de la Biblia de Jerusalén, el capítulo 21, versículo 1, nos dice que es representación de la morada del dragón. Por eso el mar ya no existe, ya no existe. La representación también del mar que hemos hablado en otras ocasiones, del mal, del caos, ya no existe ni el mal ni el caos en esta ciudad santa de Jerusalén. También el mar, representación de las naciones paganas, ¿no? También ya no existirá ninguna nación pagana, sino todos ya estarán mirando y teniendo a Cristo como centro de sus corazones y de sus vidas. Todos los hijos que llegaremos a estar, Dios mediante, ¿no? Hasta la perseverancia final que nos invita San Pablo tantas veces, que nos invita la Santa Madre Iglesia a vivir en esa gracia santificante, operante en cada alma, en cada uno de nuestros corazones, para dejarnos, poniendo nuestra voluntad, dejarnos santificar por el Espíritu Santo, para dejar ese hombre viejo que camina, este hombre nuevo que camina a cruzar ese mar seco, ese mar donde no hay el mal, y ya que aquí, desde ya en la iglesia, el reino de los cielos ya está aquí en la tierra, podemos nosotros experimentar y podemos elevarnos, ayudándonos de los salmos si queremos, y con esos cantos de las subidas, elevarnos al monte santo de Sion para encontrarnos espiritualmente en nuestra patria, donde mora Dios, donde está el templo, donde está el altar del Cordero Santo y Glorioso, donde está nuestro Señor mismo, ahí como luz, como Dios, como esposo, como padre, como hermano, para vivir eternamente en la alegría y en el gozo del Señor. Hemos contemplado algo hermosísimo hoy, cómo baja la Nueva Jerusalén, cómo Dios no deslinda esto de la Nueva Jerusalén con la Jerusalén terrestre, sino cómo va caminando, todo va subiendo, como digo, hacia la Nueva Jerusalén, en ese camino que estamos todos, queridos hermanos, y que espero que con esta formación conozcamos hacia dónde estamos caminando, que tengamos esa conciencia plena hacia dónde caminamos, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, adorándole, glorificándole, dándole todo honor a Él, dando toda, como decía, toda aleluya, toda alabanza a Él por esto, por esta elección que ha hecho de cada uno de nosotros, de llamarnos por nuestro nombre antes de la creación del mundo para habitar en esta ciudad celestial. Le vamos a bendecir al Señor y le vamos a decir como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén.